Estamos de vuelta en Cátedra Médica. Hoy vamos a estar hablando sobre gastroenterología con nuestra queridísima doctora Tami Beltré, neurogastroenteróloga. No solo gastroenteróloga, sino neurogastroenteróloga. Hola doctora, bienvenida a Cátedra Médica, su casa, una vez más. Lo dices y así lo siento. Es así. Mi casa. Eso es así. Que por cierto, cada vez que vengo tienen algo diferente. Ah, claro que sí. Claro que sí. A la gente que nos escucha, motivarles a que se comuniquen con nosotros a través de las líneas 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Hoy vamos a estar hablando sobre los diferentes métodos utilizados en gastroenterología para la pérdida de peso. Y la doctora Tami Beltré va a estar dándonos las recomendaciones del lugar. Si usted está pensando hacerse algún procedimiento de estos, puede comunicarse con nosotros para que la doctora pueda orientarle sobre qué hacer. Doctora, yo creo que sería importante comenzar explicando cuál es el papel de la gastroenterología en estos procesos de pérdida de peso. Pues cada día la gastroenterología se ha tenido que montar un poquito más en la ola de la pérdida de peso, no solamente ofreciendo las opciones para la misma, sino también tratando de solucionar algunas de las complicaciones o de los efectos secundarios que acarrea el hecho de perder peso o perder peso en poco tiempo. Entonces, por eso, cada día vemos que más gastroenterólogos hablan de este punto, de este tópico de la pérdida de peso y de los efectos que después traen. Entonces, este tipo de procedimientos que vamos a estar detallando en el programa de hoy, ¿los puede realizar cualquier gastroenterólogo o ustedes como especialistas deben recibir algún tipo de entrenamiento para realizar estos procedimientos? Primero, hay diferentes formas de la pérdida de peso en poco tiempo. Uh-huh. Está a través de la medicación, ya sea medicación a través de la terapia inyectable o de la medicación oral, que es la última, la que está más en boga, o a través de técnicas endoscópicas o la combinación de endoscópicas quirúrgicas o directamente las quirúrgicas. Uh-huh. Entre esas, hablando directamente en la parte de gastro, está el balón gástrico. El balón gástrico lo vamos a detallar más adelante. También está la gastroplastia endoscópica, que es una combinación entre la cirugía bariátrica y la endoscópica. El objetivo es similar a lo que hace el bariatra, pero a través de un mínimo acceso, de una mínima invasión. Y está también la cirugía bariátrica propiamente dicha, que sí, tiene diferentes técnicas en dependencia de las características del paciente, de alguna comorbilidad que tuviera, de alguna enfermedad paralela. Y entonces ahí el cirujano bariatra decide qué técnica utilizar. Estas son hasta el momento algunas de las opciones que se tienen para la pérdida de peso. Excelente. Entonces, doctora, usted hablaba de que como gastroenterólogos se han tenido que montar en esta ola, porque hay quizás algún tipo de complicaciones gastrointestinales que guardan relación con el tema del sobrepeso y demás. Entonces, me gustaría que pudiera explicar esta parte de cuáles son quizás algunos trastornos gastrointestinales que están asociados con el tema del sobrepeso y demás. Sí, primero, Lizania, que lamentablemente no solamente el gastroenterólogo, muchísimas especialidades han tenido también que montarse en esta ola de la obesidad, ya que la obesidad es la primera enfermedad crónica no transmisible que se ha convertido en pandemia. Es un dolor de cabeza en todo el mundo y provoca una inflamación a nivel sistémico, una inflamación crónica que afecta a cualquier órgano de la economía. Es muy importante. También entre las principales causas de muerte, las principales causas de mortalidad, están también relacionadas a trastornos endocrinometabólicos, por lo que es un tema, es un problema de salud pública. No es la persona solamente que tiene esa situación, sino es un problema ya a nivel nacional por todo lo que acarrea en el trabajo, en la condición laboral, la cantidad de veces que esa persona tiene que asistir a un médico para que mejore su condición, en fin, son muchas las cosas. Y por eso, entonces, es que no solamente el gastroenterólogo, sino muchos especialistas tienen que montarse en esa ola. Respondiendo a tu pregunta, Lizania, las complicaciones van a estar y se van a ver porque hay algunos medicamentos, que es lo que estamos últimamente viendo, que hay algunos medicamentos que se utilizan para la pérdida de peso, pero tienen como efectos esperados algunas alteraciones en el tránsito, en el movimiento intestinal, y quizás por eso específicamente ahí me contactas a mí, en la parte de la neurogastro. Entre esos están los fármacos que son análogos a los receptores GLP-1. Este tipo de fármacos. ¿Qué es eso? Este tipo de fármacos que inicialmente se utilizó fue para la diabetes. Entonces,
y con muy buena respuesta, pero entonces cuando después de otras investigaciones reinventando la medicina, se dan cuenta que tiene muy buen efecto para la pérdida de peso y ahora actualmente la FDA lo aprueba para eso. Son fármacos que no los da el gastroenterólogo, los da el endocrinólogo. El endocrinólogo es que sabe la dosis exacta después de las evaluaciones para administrárselo al paciente con una muy buena respuesta en cuanto a la pérdida de peso se refiere. Sin embargo, este tipo de fármacos, por la misma, el efecto que hace en el organismo, va a tener una disminución en la saciedad. El paciente más rápido va a sentirse que se va a llenar, primero porque tiene un retraso en el vaciamiento gástrico, la comida se va a quedar un poquito más de tiempo en el estómago, y segundo, la capacidad que tiene ese estómago de ampliarse también se reduce. Entonces, con menos comida, sentimos que nos llenamos más y por más tiempo. Ese es un punto. Y el otro punto es que no nos da tanta hambre. También disminuye este tipo de fármacos el deseo de esa sensación de hambre, de que necesitamos comer cosas, las disminuye. Y también los antojos. Tiene un efecto sobre ay, déjame comerme un chocolatito. Tengo deseos de eso también, esos deseos, esos antojitos, tiene la capacidad de no necesitarlos tanto. Y por eso entonces la pérdida de peso es inicialmente muy significativa. Pero como habíamos comentado, tiene retraso en el vaciamiento gástrico. Es un paciente que va a tener plenitud gástrica, distensión postprandial, y no es solamente en el estómago, sino que el retraso es a nivel de todo el tracto gastrointestinal, por lo que también el paciente va a tener trastornos como el estreñimiento. Ahora bien, ¿eso significa que no se vaya a utilizar el fármaco? No, realmente no, porque después de cierto tiempo, por lo general después de 2 a 4 semanas, ese efecto desaparece. Y si no desaparece, entonces se complementa con la consulta con el gastroenterólogo o el neurogástrico. Pues entonces ese método puede resultar nocivo para la salud del paciente, ¿no? Porque entonces está alterando el ritmo del sistema gastrointestinal. Realmente todo método va a alterar mucho o poco, porque es algo extra que se le está ofreciendo a nuestro cuerpo. Sin embargo, si tomamos en una balanza, si ponemos en una balanza, ¿qué va a ser más perjudicial? Si mantenernos en sobrepeso con enfermedades o en obesidad, o si quizás utilizar un método alternativo y con eso disminuir las complicaciones que pudiera tener el ser obeso. Entonces, si tomamos esa balanza, siempre vamos a optar por un método para la reducción de la pérdida de peso. Entonces, indicas que este tipo de tratamiento para la pérdida de peso, que es farmacológico, regularmente es indicado por el endocrinólogo. Así es. Entonces, ¿cuáles son esos procedimientos para bajar de peso que maneja el gastro directamente? Como tal, el gastro puede manejar 2 métodos, que es el método endoscópico, a través de la colocación del balón gástrico. Hay diferentes tipos de balón gástrico en el mercado, están aprobados o no por la FDA, y están los ajustables y los reajustables. Y con eso nos referimos al tiempo. Por lo general, el balón gástrico con un buen tiempo para reducir peso es de 4 o 6 meses, pero el paciente se estanca, entonces necesita a veces reajustar, aumentar el tamaño de ese balón, y hay un tipo de balón específico, un grupo de balones específicos que tiene esa capacidad de reajustarse. La otra técnica que pudiera utilizar el gastroenterólogo, que para eso necesita un entrenamiento, es la gastroplastia endoscópica. Eso es... Ahí va, Lizania. Sí, ya yo sé. ¿Qué es eso, doctora? Ahora hay que explicarme a mí. En pocas palabras, se reduce el espacio del estómago, se toma parte del fondo y del cuerpo, a través de unas plicaturas que se hacen, se va cosiendo, en pocas palabras, parte de ese estómago para reducir su tamaño, y con eso entonces tener el efecto de una cirugía bariátrica. Eso lo puede hacer el gastro, eso no necesariamente tiene que hacerlo el cirujano bariátrico. El gastroenterólogo que tiene el entrenamiento en eso lo puede hacer sin problema. De hecho, aquí en el país hay varias personas ya con el entrenamiento y con muy buenos resultados y con una tasa de éxito también interesante. ¿Cuál de esos métodos, doctora, tanto los que puede realizar el gastroenterólogo como los que hace el cirujano bariátrico o esos medicamentos que puede indicar el endocrinólogo, cuál de todos estos métodos puede ser más efectivo para la pérdida de peso? Es que eso depende del paciente. Por ejemplo, los métodos de pérdida de peso, ya sea por farmacología, el balón gástrico, son pérdidas de peso que nunca van a sobrepasar las 100 libras, porque no es tanto lo que se puede perder con métodos que son temporales, son métodos a corto plazo. Sin embargo, si el paciente tiene una obesidad mórbida,
ya necesita métodos para pérdida de peso definitivos. Y ahí entonces cae ya sea la cirugía bariátrica o la gastroplastia endoscópica, porque ya hay una modificación definitiva de la anatomía gástrica. Bueno, 8096-829850 es la línea de contacto nacional en cabina y 833-380-0062. Hoy estamos hablando con la doctora Tammy Beltrés sobre los diferentes métodos que están siendo utilizados en este momento para ayudar a los pacientes que están en sobrepeso a poder bajar esas libritas de más que están causándole daño a su salud. Así que si usted tiene algún tema de sobrepeso o está considerando realizarse algún tipo de procedimiento de este tipo, o quizás ya se lo realizó y necesita orientación, puede comunicarse con nosotros para que la doctora Tammy Beltré pueda darle las recomendaciones del lugar. Doctora, entonces usted decía que este tipo de procedimientos regularmente el paciente no pierde más de 100 libras. Entonces, cuando son los métodos. Ajá, los que no son cirugía bariátrica. Exacto, los que no son definitivos. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe tener el paciente para que el especialista determine cuál es el procedimiento más adecuado para ese paciente? Se hace una evaluación psicológica, se evalúa lógicamente el peso que tenga el paciente y las comorbilidades. Entonces, cuando el paciente está en la consulta tomando esos puntos en cuenta es que se decide. Hay veces que se puede incluso combinar. En los pacientes que tienen obesidad mórbida muy significativa, se combina con un método temporal para que el paciente entonces tenga una mejor condición para ir a un quirófano. Bien, vamos a darle paso a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Es Dari que habla, ¿cómo estamos? Hola, Dari, adelante. Una pregunta para la doctora. Yo almuerzo siempre de 2:30 a 3 de la tarde y llego a mi casa a 7, 8 de la noche y todavía no tengo hambre. ¿Cuál es el tiempo real de digestión de la comida? No quiero saber. Muchas gracias y buen día. Gracias a ti, Dari, por tu sintonía y por tu pregunta. Adelante, doctora. Bueno, el tiempo de vaciamiento gástrico es de 1 a 4 horas. Ya cuando pasa de las 4 horas se considera patológico, hay un retraso del vaciamiento gástrico y se habla de gastroparesia, como el nombre lo indica, un enlentecimiento de ese estómago. En su caso, le recomiendo entonces que vaya a la consulta para identificar qué pudiera ser lo que le está provocando específicamente. Hay algunas enfermedades, ya no estamos saliendo un poco del tema, pero no pasa nada. Hay algunas condiciones que pudieran provocar gastroparesia, entre esas está alguna cirugía que se haya hecho en la unión esófago-gástrica, alguna cirugía que pueda afectar el vago y por esa lesión entonces provocar el enlentecimiento del estómago. Y la segunda causa, que es de las más importantes, los diabéticos. Los pacientes que tienen más de 10 años padeciendo de diabetes, es muy probable que tengan retraso en el vaciamiento gástrico. Independencia de tal sintomatología, se valora tratamiento o no, por lo que es recomendable en su caso, mi estimado, que pase por la consulta para ver qué tanto eso afecta su salud y cómo se podría mejorar. Bien, seguimos con la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Buenos días. ¿A qué tipo de paciente que le hace la prueba de la llamada tolerancia a la glucosa, que le dan un dulce a probar? Eso es cuando está dando muy alta el azúcar. Le escucho. Quédese ahí que la doctora les responderá en breve. Adelante, doctora. Bueno, me tiraste ahí una curva de endocrinología, pero realmente la prueba de tolerancia oral a la glucosa se hace para hacer el diagnóstico de diabetes. En el caso de los pacientes que hayan tenido alteración de la glucemia, después se les recomienda, con sintomatología, se les recomienda realizar una prueba oral a la glucosa. Al paciente se le da una cantidad, se administra una prueba basal, se le toma una glucemia basal y luego se le administra una cantidad de gramos, son 50 gramos por lo general de glucosa, y a las 2 horas se le hace una segunda prueba para ver entonces la elevación. Si esa elevación es mayor a 200 miligramos por decilitro, en el contexto de un paciente que tenga sintomatología, entonces ya el paciente tiene el diagnóstico de diabetes. Actualmente hay otros métodos para hacer el diagnóstico de la de la diabetes, como actualmente no, ya tiene mucho tiempo, como también está la glucemia basal, que si el paciente tiene más de 126 miligramos por decilitro, también, aunque no tenga síntomas, se puede considerar diabético. En el caso también de una hemoglobina glucosilada, también elevada, acorde a los parámetros, también se puede considerar. En estos casos, si usted tiene alguna sospecha o si tiene elevación de su glucemia, es bueno que vaya donde un endocrinólogo para ver si usted está normal,
si está en prediabetes o si ya es diabético. Entonces, doctora, usted hablaba en una de sus respuestas que daba a los oyentes que nos llaman hoy del enlentecimiento del vaciamiento gástrico. Entonces, me gustaría que pudiera explicarnos si esta condición o cualquier otra condición gastrointestinal puede quizás poner más difícil el tema de la pérdida de peso en un paciente. Sí, claro, pero en estos casos es al revés. Ese efecto de clase, porque es un efecto que se va a esperar en el caso de los análogos GLP-1, de los análogos de los receptores GLP-1, lo que ayuda es al paciente a que no coma tanto. Como se mantiene más tiempo el alimento en el estómago, como hay una reducción en la capacidad que tiene ese estómago de almacenar esos alimentos, como hay una sensación de saciedad y como el paciente no tiene tanta hambre, entonces con eso, aparte de los efectos que tiene sistémicos el fármaco, entonces todo eso ayuda a que el paciente mejore. Sin embargo, en el contexto de un paciente diabético, en el contexto de un paciente que ha sido postquirúrgico o idiopática, que son las 3 causas más frecuentes de gastroparesia, el paciente ahí realmente no va a mejorar su salud, sino todo lo contrario, porque es un paciente que poco a poco se va desnutriendo secundario a este trastorno. Bien, en este momento vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta volvemos a abrir nuestras líneas para que usted se comunique con nosotros y no se quede con dudas. Hoy conversamos con la doctora Tami Beltré y estamos hablando sobre los diferentes métodos para la pérdida de peso. Así que manténgase en sintonía, regresamos en breve. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Somos dominicanos cuando compartimos lo que tenemos con los demás, cuando nos reímos de los obstáculos o lloramos de la risa. Somos dominicanos cuando le ponemos ritmo al silencio, cuando somos el alma de la fiesta y cuando decimos con orgullo de dónde somos. Por eso, lo dominicano se pega, porque cada día más estamos orgullosos de estar mejor. Gobierno de la República Dominicana. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El 20 de junio se celebra el Día Mundial de la Distrofia Muscular Facio-Escápulo-Humeral, con la finalidad de sensibilizar a las personas acerca de esta enfermedad rara de origen genético y hereditario que afecta a niños y adultos. Asimismo, con esta efeméride se pretende promover y potenciar la investigación y tratamiento alternativo para esta enfermedad por parte de científicos y profesionales en el campo de la salud. La distrofia muscular facio-escápulo-humeral es una enfermedad poco frecuente de origen genético y hereditario causada por la mutación del cromosoma 4. Se caracteriza por una debilidad muscular progresiva en las personas que la padecen, tanto en hombres como en mujeres.